Nuestra historia comienza con nuestro personaje principal sentado pacíficamente en su habitación, leyendo un libro en silencio. Luego le pregunta a su cuñado qué lo trajo allí, y el hombre responde que tiene un regalo del líder del culto. Le pregunta a su cuñado si el regalo era para el del líder del culto, a lo que el hombre aparece de repente frente a él y dice que sí. Piensa que ni siquiera puede ver la sombra de alguien, el paso fantasma, y le pregunta a su cuñado qué tipo de regalo es. El hombre coloca una pequeña botella en su mesa y explica que es un buen licor elaborado por un maestro en Fusu. Sin embargo, le dice a su cuñado que no es licor, sino veneno, recordando que han pasado 7 años desde que se mudó a ese remoto pueblo, y ya ha expresado que no tiene planes de ascender al poder. Esto lo hace preguntarse si no fue suficiente para liberarse. Su cuñado le dice que un sorbo y tendrá una muerte sin dolor. Simplemente le pregunta a su cuñado cuántos hombres trajo. Su cuñado responde que trajo a 32 hombres del núcleo Aiza y que deberían ser suficientes. Sin embargo, considera los que pasa sí que existen en ese mundo. Nuestro personaje principal cierra el libro que estaba leyendo mientras su cuñado dice que es patético que un gran espadachín demoníaco tenga que enfrentarse a un erudito que ha estado leyendo libros y pintando, pero le dice a su cuñado que cometió un grave error, confundiendo al hombre. Luego, el hombre se sorprende al ver sed de sangre y el escritorio frente a él con un libro se rompe por la mitad. El hombre está atónito y grita, diciéndole que había estado ocultando sus habilidades todo ese tiempo. Él balancea su espada hacia adelante y su cuñado hace lo mismo, creando una explosión ruidosa que se puede escuchar a distancia, dejando a los hombres atónitos. Uno de los hombres le dice a su compañero que la pelea ha estado ocurriendo durante un tiempo y el otro dice que el comandante se está tomando bastante tiempo. A pesar de que otros decían que era débil, él seguía siendo el hijo del líder del culto, por lo que debe estar luchando contra su comandante. Los otros hombres preguntan si hay alguna habilidad que su joven señor haya estado ocultando, y el otro hombre responde que si ese no es el caso, está bastante decepcionado. Luego, alguien golpea su espada con fuerza, llamando la atención de los hombres, y un hombre les grita que dejen de charlar y estén en guardia. Les advierte que si nuestro personaje principal logra escapar, ninguno de ellos verá otro amanecer. Los hombres obedecen respetuosamente. El hombre se pregunta si nuestro personaje principal realmente ha estado ocultando sus habilidades todo el tiempo, pero piensa que no hará ninguna diferencia, porque sabe que la única persona que puede bloquear un golpe de espada de su capitán, Lee Seong-won, es alguien de muy alto nivel de experiencia. Ni siquiera tiene sentido pensar que nuestro personaje principal esté en ese nivel. El hombre sabe que Lee Seong-won se hizo un nombre desde joven con sus increíbles habilidades en esgrima. A los 30 años, Seong-won se convirtió en el yerno del líder del culto, lo que lo lleva a creer que su capitán podría estar tomando su tiempo a propósito para desafiar el orgullo de nuestro personaje principal. Sin embargo, el hombre está en shock porque puede oler la matanza y piensa que la pelea debe haber terminado. Luego, uno de los hombres grita que su capitán está saliendo. Pero cuando esa persona sale de cerca, el segundo líder del cuerpo se sorprende y grita a los hombres que no es su capitán. Ordenó a los hombres que sacaran sus espadas, haciendo que se preguntaran si el séptimo hijo del líder del culto era lo suficientemente fuerte como para derrotar a su capitán. Nuestro personaje principal, Myung-won, les dijo que era su oportunidad para escapar y gritó que corrieran. Sin embargo, nadie se movió de su posición, lo que lo enfureció. Les dijo que ninguno de ellos había huido, lo que no estaba mal para una de las fuerzas representativas del culto demoníaco. Luego comenzó a matar a los hombres uno por uno mientras les decía que no lo culparan por lo que sucedería a continuación. El segundo líder del cuerpo estaba sorprendido de que fuera fuerte y notó que la luz carmesí que salía de su espada era definitivamente Sorka. Mientras Gun estaba ocupado cortando a los hombres, el segundo líder del cuerpo se preguntaba si el propósito de esconderse en un pueblo remoto era entrenar la esgrima de Gun. Se dio cuenta de que retirarse sería imposible para ellos porque sabía que retirarse también significaba la muerte y que ya no había vuelta atrás. Pero luego el hombre se sorprendió al ver muchas espadas que lo rodeaban en el aire. Se dio cuenta de que era una habilidad de espada fantasma y que Sorka no era el único problema. Se preguntó si esta era la razón por la que el líder del culto decidió matar a sus hermanos. Entonces el hombre vio que Gun venía por la izquierda, pero de repente apareció por detrás de la espalda del hombre y le cortó la cabeza. La cabeza del hombre rodó por el suelo, pensando que la victoria de Gun sobre su capitán no fue solo una casualidad y que su misión había fracasado. Después de eso,
Gun caminó hacia la montaña, decepcionado de que su calle interior se hubiera agotado solo por usar un poco de Sorka. Pensó que la herida en su estómago le preocupaba un poco, pero sabía que no era mortal. Así que planeó centrarse en cómo iba a escapar. Sin embargo, alguien lo apuñaló por la espalda y cuando miró hacia abajo, vio que su pecho estaba atravesado por una espada. Luego, alguien le dijo que sabía que esto iba a suceder y que sus espadas fantasma estaban mucho por encima de su nivel de habilidad. Así que fue bueno que se hubiera unido. Miró hacia atrás, sabiendo que era Myeon-gak y el líder del culto del dios demonio celestial. Myeon-gak lo miró con una sonrisa y le dijo que era la número 13 de las artes del dios demonio celestial, el rayo del demonio celestial, y que esta era la segunda vez que lo usaba. Se preguntó con enojo si Gak le estaba diciendo que se enorgulleciera de que se usara en él y pensó que no esperaba que Gak estuviera allí, pero sabía que desde el principio no tenía posibilidades de salir con vida. Llamó a Gak Myeon, que significa hermano, y le dijo que quería hacerle una última pregunta. Gak le dijo que adelante porque con gusto escucharía las últimas palabras de su hermanito. Luego le dijo a Gak que nunca había pensado en tomar el lugar de su padre y le preguntó por qué llegó tan lejos. Gak le preguntó de vuelta si no le había dicho antes que el ganador lo toma todo. Él sabe que el que se convierte en el líder del culto se queda con todo, y los que no pueden perderlo todo. Era la ley del culto del dios demonio celestial. Le pregunta a Gak si era solo por eso, pero Gak le pregunta de vuelta si estaba sometiendo la ley y el orden del culto a la vergüenza. Su sangre cayó al suelo, pero aún así le dijo a Gak que no le importa la ley y el orden. Luego cayó al suelo de dolor, pero Gak le preguntó si tenía algo más que quisiera decir. Él sabía que había alcanzado sus límites y que ya no podía hacer funcionar sus piernas. Gak se dio la vuelta y le dijo que lo enterraría donde el sol iluminara su tumba hermosamente. Lo llamó enojado por su nombre, pero Gak solo lo miró sonriendo y se alejó, dejándolo en agonía, haciéndolo preguntarse si era el final para él. Estaba más enfadado porque ni siquiera podía replicar sus palabras. Alguien le preguntó si se arrepentía, y él respondió que estaría mintiendo si dijera que no. Luego le dijo a la voz misteriosa que no debería haber huido en ese momento. La voz misteriosa le preguntó si deseaba volver a luchar, y él respondió que si fuera posible, lucharía con todas sus fuerzas, a lo que la voz misteriosa lo elogió diciendo, bien. Luego sintió tanto dolor que no podía respirar, haciéndole preguntarse si había caído en el infierno del agua del que habla el culto del dios demonio celestial. Pensó que si ese era el caso, no podía decir que fuera solo, si era culpable de pecado, el pecado debía ser el luchando por sobrevivir. También pensó que el que debería ir al infierno era Myeon-gak y los otros hermanos que permitieron que una pelea familiar tan deshonrosa continuara. No debería ser él quien vaya al infierno. Pero entonces, una mujer lo saca del agua y le pregunta si está bien, luego le grita que respire. Mira el lugar, sorprendido. Piensa que si recuerda correctamente, ese lugar era el palacio de Miang, el lugar donde vivía el líder del culto y otros miembros importantes. Pero luego, alguien lo llama idiota y le pregunta cómo le gustó. Inmediatamente se da la vuelta, recordando la voz, y ve que era Myeon-tak, pero más joven. Se pone de pie lentamente, diciendo que fue una pesadilla horrible y pregunta cómo terminó con ese cerdo, lo que enfurece a Gak y le pregunta furiosamente qué demonios está diciendo y lo llama mestizo. Él llama enojado a Gak cerdo de nuevo. Luego, furiosamente, le dice a Gak que lo diga de nuevo. Gak, en tono furioso, le pregunta si cree que no lo hará y lo llama mestizo. Pero entonces, Gak alcanzó su pecho, llamándolo sucio y lo empujó con fuerza mientras gritaba bastardo mestizo. Esto hizo que volviera a caer al agua. Lentamente, se puso de pie enojado, preguntándose si podía ser derribado por ese debilucho. El agua se calmó gradualmente y se sorprendió al ver su reflejo claramente, dándose cuenta de que su rostro se parecía al que tenía cuando tenía 11 años. Pero luego, Gak le dijo furiosamente que se ahogara y lanzó sus pies para patearlo. Sin embargo, saltó lejos para evitarlo. Frente a Gak, quien se reía de él y lo llamaba escurridizo, alguien apareció de repente entre ellos y les dijo que se detuvieran. Reconoció al hombre como Hyun-mon, pero se preguntó por qué Hyun estaba allí cuando no debería estarlo. Hyun-mon era anteriormente miembro del cuerpo de la Tortuga Negra y llegó a ser el capitán del cuerpo de la Tortuga Negra. Alcanzó el más alto nivel de artes marciales y se hizo a sí mismo.
Sin embargo, el Hyeon-mon que conocía tenía unos 50 años, pero el que tenía frente a él era joven, con el rostro de un hombre de unos 20 años. Notó que Myung-gak también era joven, mientras que Hyun parecía desconcertado por cómo el séptimo señor conocía su nombre, pensando que nunca lo había conocido antes pero de alguna manera sabía su nombre. Hyun se presentó como Hyeon-mon, el 17º capitán del cuerpo de la Tortuga Negra. Gak gritó furiosamente a Hyun y le preguntó si no sabía que ocupaba un puesto más alto que Gun. Hyun se presentó de inmediato a Gak y se disculpó por no haberlo saludado antes. Gak le dijo a Hyun que si quería trabajar en el palacio de Min, debería saber quién es quién. Hyun se disculpó sinceramente y les dijo que, como sabían, incluso una pequeña disputa en el palacio de Min podría convertirse en una carnicería. Les aconsejó que observaran sus acciones. Le dijo a Hyun que entendía, y Gak le dijo a Hyun que lo sabía y que solo estaba jugando con su hermanito. Luego, Gak se dio la vuelta para irse, dejándolo mirar confundido su pequeña mano y reflexionar solo. Recordó que hace 27 años, su sexto hermano lo había empujado a un estanque, pero no sabía nadar y casi se ahogó, luego sufrió un resfriado durante más de 10 días. Se preguntó si esto significaba que lo habían llevado de vuelta al pasado. Sabía que normalmente pensarían que estaba soñando, pero también sabía que un hombre muerto no podía soñar. Así que dedujo que la voz misteriosa que le había hecho esas preguntas en el abismo le había concedido otra oportunidad. No sabía quién era esa voz misteriosa, pero juró que en su vida actual, lucharía con todas sus fuerzas y cumpliría su promesa. No importaba lo que sucediera, derrotaría a Myung-gak. Se volvió hacia Hyun, que estaba frustrado por su pelea. Agarró la ropa de Hyun y le preguntó si era Hyeon-mon, a lo que Hyun respondió respetuosamente que era correcto. Luego, le dijo a Hyun que le habían enseñado a recompensar a quienes lo ayudaban. Pero Hyun, con una expresión preocupada, le dijo que no era necesario. Insistió en que no debía devolver nada porque simplemente había hecho lo correcto. Esto lo hizo preguntarse si Hyun pensaba que era un favor tan pequeño que no merecía ninguna recompensa. Aseguró a Hyun que lo recompensaría por su ayuda, pase lo que pase. Sonrió nerviosamente a Hyun, esperando su respuesta. Hyun sabía que ser recompensado por ayudar a alguien era un asunto serio. Si recibía una espada formal delante de otros, podrían confundirlo con una de las personas que apoyaban al séptimo señor, lo que no sería bueno en el palacio de Min. Entonces, educadamente le dijo a Mon que realmente no era necesario. Sonrió, pensando que Hyun era la misma persona que siempre había conocido. Creía que Hyun debía haber entendido sus pensamientos, pero era demasiado tarde. Le preguntó a Hyun si realmente estaba tratando de evitar que siguiera las enseñanzas de su padre. Sabía que su padre era el líder del culto del dios demonio celestial y una autoridad absoluta en el sendero demoníaco. Estaba seguro de que Hyun no sería capaz de negarse. Hyun se arrodilló en el suelo y preguntó cómo se atrevía a hacer tal solicitud. Rogó por perdón por el grave error que había cometido. Respondió con orgullo que no era necesario el perdón y simplemente quería seguir las enseñanzas de su padre. Esto dejó a Hyun resignado en silencio. Sabía que reconocer a uno de los mejores espadachines era algo que no debía dudar en hacer. Hyun aceptó respetuosamente seguir sus deseos. Un momento después, un hombre lo siguió de cerca, llamándolo y preguntando qué había pasado. Le dijo al hombre que era solo un poco de agua. Sabía que el hombre llamado Kang Aoben era el gerente principal de los Cuartos del Oeste y el que se había opuesto a su nombramiento allí. Sin embargo, pensó que si recordaba correctamente, Aoben quería ser nombrado en los Cuartos del Norte, donde estaba su quinto hermano. Entendía esto porque Aoben tenía bastante influencia. No estaba seguro de por qué, pero Aoben fue nombrado para encargarse de los Cuartos del Oeste, no de los Cuartos del Norte como él había deseado. Esto lo hizo darse cuenta de que probablemente fue por eso. Alguien le entregó una toalla mientras Aoben le preguntaba a la dama cómo había sucedido. La dama se disculpó y luego explicó que era entre el sexto señor, por lo que él no podía intervenir. Aoben le dijo enojado a la dama que todavía debería hacer su trabajo. Pero luego le dijo a Aoben que estaba bien y si tenía tiempo para regañar a las criadas, debería ir a preparar el agua del baño. Aoben quedó en shock y le preguntó si había dicho agua del baño, pero él simplemente le preguntó a Aoben si iba a hacerse responsable si se resfriaba. Aoben respondió que iría a prepararlo de inmediato. Recordó que hace 27 años, había cogido un resfriado muy malo solo porque cayó en un estanque.
Había protegido su cuerpo con una técnica de respiración para que estuviera bien, pero pensó que debería tener cuidado por si acaso. Aoben notó que el tono de Gunn era diferente al de antes. Cuando se volvió hacia Aoben, este apartó la mirada recordando que en aquel entonces, Aoben lo había ignorado sutilmente. Los rasgos trabajadores de Aoben se habían desvanecido, reemplazados por la arrogancia y la pereza, todo porque Aoben no había sido nombrado en el lugar que quería. Así que sabía que no debía mostrar debilidad frente a Aoben. La criada les dijo que el agua del baño estaba lista, así que él pasó junto a Aoben y gritó órdenes para que Aoben se asegurara de que nadie entrara mientras él se bañaba. La criada respondió respetuosamente que sí, pero Aoben se preguntó si su voz siempre era tan alta. Luego, se detuvo y le preguntó enojado a Aoben por su respuesta, dejando a Aoben en estado de shock. Él simplemente lo miró fijamente y le dijo que lo diría una vez más, enfatizando que se aseguraran de que nadie entrara. Aoben respondió que entendía conmocionado y continuó caminando. Los cuartos del séptimo señor, Mian Gun, estaban cerca de la puerta oeste, por lo que se les llamaba los cuartos del oeste. En los cuartos del oeste, sus criadas y el gerente principal se encargaban de él. Aunque era el rango más bajo entre sus hermanos, todavía tenía el potencial para convertirse en el líder del culto. Gun entró en el baño, se sentó en el agua tibia y se relajó. Sin embargo, se dio cuenta de que definitivamente había envejecido bastante, pensando en lo que suelen decir las personas mayores. Recordó que antes de morir, se acercaba a los 40 años. Era una edad en la que no era del todo viejo pero tampoco joven. Así que planeaba creer que aún era joven. Luego, miró su cuerpo y se dio cuenta de que no se veía bien. Incluso sus huesos eran delgados, lo que le hizo entender por qué el maestro suspiró cuando lo vio. Se preguntó si habían pasado 3 años desde que conoció a su maestro. Recordó que cuando cumplió 15 años, su padre nombró a Wang Jun como su maestro en las artes de la espada fantasma. Sabía que no podía evitarlo, ya que no había tenido un maestro hasta esa edad, lo que significaba que había tenido que entrenar solo durante 3 años. Era consciente de que ya había dominado todo lo relacionado con las artes de la espada fantasma. Sin embargo, había un problema con la técnica de las cuchillas fantasma. Aunque no estaba a la altura de su maestro, podía decir con orgullo que había resuelto todos los malentendidos relacionados con las cuchillas fantasma. Aún así, no podía compararse con Gak, que había dominado las artes del dios demonio celestial. Las artes del dios demonio celestial eran un arte marcial legendario transmitido por el líder del culto Chinma, y se decía que dominarlo podría llevar a alguien a la cima de las artes marciales y más allá. Sabía que los rumores eran ciertos porque, entre todas las artes marciales dentro del culto, ninguna podía igualarla. Recordó que se decía que era capaz de perturbar por completo la energía interna de un oponente con un solo toque, conocido como la gran técnica de transformación Kai. También estaba Ma Yeon-jin, el tercer líder del culto apodado Creación del Demonio y las infinitas artes divinas de la Gran Montaña. Ambos eran técnicas temibles, pero ninguno alcanzaba el nivel de las artes del dios demonio celestial. Esto lo llevó a preguntarse cuán efectivas eran las artes marciales de las 9 sectas que se decía que podían ejercer el mal. Luego reflexionó sobre el Jijin del templo Shaolin, la técnica divina nube violeta del secto del monte Hua o las artes de la espada Tai Chi del secto Guduan. Sin embargo, las descartó como insuficientes porque, aunque podían desviar un ataque de las artes del dios demonio celestial, no podían hacer mucho más. Entonces, tuvo una epifanía y gritó que era un idiota. Se dio cuenta de que no necesitaba encontrar un arte marcial más fuerte que las artes del dios demonio celestial, solo necesitaba convertirse en el líder del culto para hacerlo. Mientras tanto, fuera de sus aposentos, Aoben le preguntó a la criada si estaba diciendo que Gun había caído en el estanque y había tenido una pelea con el sexto ser, y si eso era todo. La criada respondió afirmativamente e informó a Aoben que justo cuando la pelea se estaba poniendo intensa, alguien del cuerpo de la tortuga negra había intervenido. Aoben preguntó por el miembro del cuerpo de la tortuga negra y le dijeron que era el 17º capitán, Jian Mon. Esto hizo que Aoben se detuviera por un momento, preguntándose si el cuerpo de la tortuga negra estaba cuidando de Gun, el 7º ser. Sin embargo, sacudió la cabeza, pensando que era imposible, ya que el líder del cuerpo de la tortuga negra estaba cerca del 4º ser. Luego preguntó a la criada si había algo más, pero ella respondió negativamente, dejándolo perplejo, convencido de que había más en la situación. En ese momento,
Alguien se acercó a ellos y lo llamó con respeto. La criada le dijo que Gun lo había llamado, lo que lo enfureció. Le pidió a la criada que le dijera a Gun que iría más tarde. Sin embargo, la criada le dijo firmemente que Gun quería verlo de inmediato, lo que lo sorprendió. Preguntó si se refería a ahora mismo, a lo que la criada respondió que Gun lo había dicho con firmeza. Estaba frustrado porque sabía que no podía ignorar las órdenes de Gun, así que le dijo a la criada que se dirigiría allí. Un minuto después, Aoben llamó a la puerta de la habitación de Gun y lo saludó con respeto. Gun preguntó si estaba allí, y Aoben, con una sonrisa, respondió que había escuchado que Gun lo había llamado. En realidad, estaba bastante molesto, lo que Gun se dio cuenta ya que Aoben parecía no gustarle la llamada. Aún así, Gun le dijo a Aoben que no era algo significativo, pero que quería vender los libros de su estudio. Esto dejó a Aoben confundido acerca de por qué un amante de los libros vendería los libros de su estudio y qué le estaba pasando a Gun. Así que le preguntó a Gun la razón, y Gun respondió que quería gastar algo de dinero. Aoben le ofreció darle algo de dinero de bolsillo si lo necesitaba, pero se sorprendió cuando Gun dijo que necesitaba 1000 yangs. Se preguntó si Gun estaba bromeando, así que le dijo que sus bromas iban demasiado lejos. Sin embargo, Gun explicó seriamente que estaba comenzando un negocio, por lo que 1000 yangs era una pequeña cantidad. Aoben estaba frustrado al escuchar esto y se preguntaba por qué Gun quería comenzar un negocio después de tanto tiempo. Trató de reírse de su enojo y le preguntó a Gun si realmente tenía la intención de comenzar un negocio ahora. Gun simplemente preguntó si parecía que estaba bromeando. Aoben elevó la voz, recordándole que sin una familia materna o un maestro de artes marciales, era el amo más joven con el rango más bajo. Le preguntó a Gun si realmente tenía la intención de comenzar un negocio ahora. Gun pensó que Aoben podría estar dirigiendo su frustración hacia él, pero sabía que Aoben debía estar diciéndolo para sí mismo porque los cuartos del oeste eran demasiado pequeños para planes ambiciosos. Si Aoben hubiera sido nombrado general, debió de tener alguna habilidad y su retiro debió de haber sido debido a las circunstancias que enfrentaba. Gun alcanzó una flor moribunda y se preguntó si debería revivir el talento de Aoben. Luego le preguntó a Aoben si había un maestro que pudiera convertirse en su maestro y una familia que pudiera apoyarlo. Aoben le preguntó si realmente había una familia que lo apoyaría, a lo que Gun respondió que sí. Aoben preguntó de qué tipo de familia se trataba y Gun dijo que no podía decírselo en ese momento porque aún no confiaba plenamente en él. Aoben sabía que Gun nunca blufeaba ni mentía, así que si lo decía, debía tener a alguien. Preguntó si Gun tenía más preguntas y Aoben respondió que tenía muchas, pero no parecía que Gun las respondiera adecuadamente, así que seguiría sus instintos. Gun sonrió victoriosamente y ordenó a Aoben que preparara un uniforme militar. Aoben preguntó por qué, y Gun le dijo que usara seda de la más alta calidad y se vistiera de acuerdo con los estándares del cuerpo de la Tortuga Negra. Aoben le dijo que debía estar refiriéndose al uniforme militar de Jian Mun, el 17º capitán del cuerpo de la Tortuga Negra. Si era así, aseguró a Gun que prepararía algo que se ajustara perfectamente al cuerpo de Jian, haciendo que Gun suspirara por cómo alguien podía cambiar debido a su determinación. Le preguntó a Aoben cuántos días podía prepararlo, y Aoben respondió que lo prepararía en la fecha que deseara. Le preguntó a Aoben si podía prepararlo mañana, y Aoben respondió que trabajaría toda la noche para hacerlo. Pero se rió mientras le decía a Aoben que no era su trabajo hacer ropa y que no era necesario atormentar a los asistentes, así que debería prepararlo en 3 días. Aoben notó que no solo cambió el tono de voz de Gun, sino también su actitud, mientras daba órdenes de forma natural, lo que lo hizo preguntarse si Gun había estado ocultando sus verdaderas habilidades hasta ahora. Pero lo que estaba seguro es que había alguien detrás de Gun, y ni el líder del culto ni el heredero podrían haber visto que Gun tenía respaldo. Luego, Aoben murmuró que Gun, el séptimo señor, no tenía familia materna. 3 días después, Aoben mostró el uniforme y le dijo que era el uniforme militar que quería y que estaba perfectamente preparado, teniendo en cuenta el registro del cuerpo de la Tortuga Negra. Recibió el uniforme y notó que Aoben incluso había acertado con la talla, lo que lo hizo preguntarse si el talento puede aparecer de manera diferente dependiendo de quién lo use. Lanzó el uniforme de nuevo a Aoben mientras le decía que iba al cuerpo de la Tortuga Negra de inmediato, así que deberían prepararse. Aoben le preguntó si iba allí personalmente, pero él solo le preguntó a Aoben por qué le parecía extraño. Mientras caminaban afuera,
Aoben le dijo que pensaba que era excesivo, y él simplemente preguntó por qué. Luego, Aoben le explicó que Jian es el líder del cuerpo de la tortuga negra, pero su rango es bajo, y quienes ocupan el centro del cuerpo de la tortuga negra suelen ser líderes de equipos de un solo dígito llamados las 10 alas. Así que como el 17º capitán, Jian es muy diferente de ellos, y no cree que sea suficiente recompensar a Jian solo. Se detuvo a preguntarle a Aoben si pensaba que no era suficiente recompensar a Jian solo y le dijo a Aoben que era la razón por la que iba. Aoben le preguntó si tal vez estaba tratando de provocar envidia del cuarto señor, pero él solo le preguntó a Aoben por qué pensaba eso. Aoben respondió nerviosamente que el cuarto señor es una persona envidiosa, por lo que tiende a sospechar de los demás. Entonces, si uno de los líderes del cuerpo de la tortuga negra está atado a él, provocará la sospecha del cuarto señor. Pero él simplemente le dijo a Aoben que lo había entendido perfectamente y que su envidioso cuarto hermano no aprovecharía mucho a Jian y lo abandonaría. Así que todo lo que tienen que hacer es recogerlo, haciendo que Aoben se pregunte si realmente era una estrategia que un niño de 12 años había ideado. Luego, Aoben le dijo que en realidad era una persona realmente aterradora y le preguntó si supervisaba todo con esa única estrategia, haciéndole preguntarse si había algo que no sabía. Entonces, le dijo a Aoben que le contara lo que pensaba, porque le gustaría compararlo con sus propios pensamientos. Aoben le dijo que antes de crear la ropa, investigó cosas relacionadas con Jian y descubrió que Jian era un hombre sincero. Pero las habilidades marciales de Jian no llegaban al nivel de maestro, aunque su origen era único. Recordó que el padre de Jian Moon era un artista marcial egocéntrico, pero no tenía una alta reputación. Sin embargo, la madre de Jian era diferente porque pertenecía a una de las 8 familias de la Gran Montaña, el clan Jijusiak, lo que le hizo darse cuenta de que la familia materna de Jian era la familia Siak. Si ese fuera el caso, el hecho de que Jian alcanzara las 4 grandes leyes de protección no se debía solo a sus habilidades. Aoben le dijo que si tenían a Jian, estarían más cerca del clan Jijusiak. Y si tenían el poder del clan Jijusiak, calculó que sería de gran ayuda para su negocio. Pero le dijo a Aoben que si quería obtener su poder, tendría que demostrar que es digno de su apoyo. Luego, una criada le entregó una caja mientras se preguntaba si debería obtener la primera insignia de aprobación. Aoben le preguntó qué era, pero él solo le dijo a Aoben que pronto lo descubriría. Y deberían ir al cuerpo de la tortuga negra ahora, mientras Aoben sostiene una caja con un libro dentro. Un momento después, llegaron a los superintendentes del cuerpo de la tortuga negra. Aoben gritó y les dijo que el 7º señor de los cuartos occidentales deseaba hacer una visita al cuerpo de la tortuga negra. Los hombres que custodiaban el lugar entraron en pánico y lo saludaron, gritando que el vice líder del cuerpo debía saber que el 7º señor había llegado. El vice preguntó por qué estaba allí el 7º señor, y el guardia le respondió que Gun estaba frente a la puerta principal con sus asistentes. Sabía que tal vez no tenía ningún respaldo, pero aún así era uno de los hijos del líder del culto. El Bas cerró el papel que estaba leyendo y le dijo al guardia que parecía que estaba pasando algo, lo que hizo que el guardia le preguntara qué debían hacer. El vice pensó que no tenía que intervenir sin motivo, así que ordenó a su gente que llamara al primer líder, Wan Tik. Wan Tik creía que Gun realmente lideraba a sus seguidores, y sin importar lo que sucediera, sería mejor resolverlo sin problemas. Sabía que podía manejar tales asuntos muchas veces, pero no podía relajarse por completo. En el culto del dios demonio celestial, a menudo los hombres afirmaban cosas diferentes sobre ciertos casos. Sin embargo, Tik no pensaba que Gun fuera alguien que haría eso. Recordó que su vicecapitán le decía que averiguara las cosas por sí mismo y le agradeció porque podía relajarse todo el tiempo, lo que le hizo pensar que Gun era mucho mejor que su vicecapitán, Il-Hun. Tik luego le preguntó a Gun a quién se refería con el guerrero del cuerpo de la tortuga negra. Gun respondió que se refería al líder del equipo 17, John Mon. Tik preguntó nuevamente en qué consistía la ayuda que John había proporcionado, a lo que Gun respondió con detalle. Tik le dijo que eso significaba que su líder de equipo, John, se había destacado, a lo que Gun estuvo de acuerdo. Aoben se preguntó si esto estaba un poco embellecido en comparación con lo que realmente había sucedido. Luego, Gun le dijo a Tik que había venido a recompensar a John y le pidió que lo transmitiera. Tik, quien estaba recibiendo el regalo para John, pensó que si era algo como lingotes de plata, no debería haber problema. Le preguntó a Gun por qué no se lo entregaba directamente a John,
y Jun recordó que Gun había mencionado que recompensaría a John él mismo. Sin embargo, Gun tranquilizó a Tick y le dijo que estaba bien, que no deseaba causar problemas a John por asuntos como ese. Mientras sus deseos fueran transmitidos, era suficiente. Tick le dijo que entendía y que lo entregaría a John. Luego se alejó, deseándole a Gun que se cuidara. Después de que se fueron, alguien abrió el regalo mientras Tick explicaba que estos eran los objetos de recompensa otorgados por Gun. Jun ordenó a Tick que abriera la caja también, pero Tick le preguntó a Jun si deberían hacerlo. Jun le dijo que dependería del contenido en su interior, lo que hizo que Tick se preguntara si había una historia detrás de los objetos de recompensa que no había considerado. Levantó la tapa de la caja y Jun quedó en shock al ver lo que había dentro, entrando en pánico mientras exclamaba que era un problema. Mientras tanto, afuera, Gun y Jun caminaban. Jun se preguntaba qué podría haber puesto Gun en la caja y supuso que podría ser algo como una daga oculta o una carta secreta. Le preguntó a Jun por qué tenía una cara triste, pero Jun respondió que no era una expresión triste, había algo a lo que no podía encontrar fácilmente la respuesta. Luego, Jun le preguntó si el objeto que había puesto en la caja era un lingote de plata, pero Gun solo le preguntó a Jun de dónde sacaría lingotes de plata. Jun se dio cuenta de esto y recordó que nunca le habían dado a Gun ningún lingote de plata. Pero luego, Jun se quedó en shock cuando Gun le dijo que era el arte del corazón de las nubes convergentes. Jun gritó, preguntando si se refería al arte del corazón de las nubes convergentes, se cubrió los oídos y le preguntó a Gun si era algo que no podía dar. Jun pensó que los pensamientos de Gun eran tan profundos, incomparables con sus compañeros, pero también se dio cuenta de que Gun no podía ser perfecto todavía. Le dijo a Gun que era algo que nunca se podía dar. Gun le preguntó a Jun por qué pensaba así, y Jun gritó en respuesta, diciendo que el arte del corazón de las nubes convergentes era el más preciado entre los libros de artes marciales en la biblioteca, y que lo había regalado tan fácilmente. Luego, Jun le dijo que aún tenían tiempo para regresar a Jian. Pero Gun le hizo señas a Jun para que dejara de hablar y sugirió que deberían volver y recrearlo, dejando a Jun confundido y preguntando qué quería decir con hacerlo de nuevo. Gun explicó que se había memorizado todo el arte del corazón de las nubes convergentes de principio a fin, y si escribía lo que había memorizado y creaba un libro, se convertiría en otro volumen del arte del corazón de las nubes convergentes. Jun preguntó incrédulo si realmente podía escribirlo de nuevo, pero se preguntó cómo podía olvidar algo que había memorizado, incluso mientras soportaba golpes en las pantorrillas. Luego suspiró y dijo que el corazón convergente es la lógica de armonizar cosas que no pueden armonizarse entre sí, dividida en pasar, combinar y conectar. Jun quedó en shock al escuchar el primer verso del arte del corazón de las nubes convergentes, sabiendo que era una técnica del corazón interno que hay en un nivel diferente al de las técnicas de respiración comunes, y se dio cuenta de que Gun no era alguien a quien pudiera medir con sus habilidades. Mientras tanto, en los superintendentes del cuerpo de la tortuga negra, estaban mirando el libro del arte del corazón de las nubes convergentes en la caja. Tick preguntó por qué estaba allí, y Jun le preguntó a Tick si no era una recompensa que Gun estaba enviando a Hyeon, según sus palabras. Tick respondió que era demasiado para llamarse una recompensa. Jun le dijo a Tick que si se llegaba a conocer, su cuarto señor no lo tomaría bien, haciendo que Tick preguntara por qué. Jun le explicó a Tick que un líder de equipo del escuadrón de la Tortuga Negra había intercambiado ese tipo de regalo con otro joven señor, y el cuarto señor iba a estar sospechoso. Seguramente ordenaría que arrojaran a Hyeon, lo que hizo que Tick le preguntara si deberían devolver la recompensa. Pero le dijo a Tick que ya habían recibido la recompensa. Entonces, si devolvieran lo que habían recibido, la posición de Gun se volvería problemática. Tick preguntó con sabiduría qué debían hacer, y él le dijo a Tick que lo hicieran de esa manera. Luego procedieron a discutir cómo resolverlo, y Tick le dijo que era un gran plan. Pero él le dijo a Tick que no era un gran plan, quizás solo una solución temporal. Al día siguiente, en la sede de Gun, Jun preguntó al hombre por qué estaba allí tan temprano y llamó al líder del equipo del hombre, Hyeon, que sudaba por correr. Hyeon le dijo a Jun que había venido a ver a Gun, y Jun le dijo a Hyeon que transmitiría el mensaje a Gun si explicaba la razón de su visita. Hyeon vaciló en contarla, haciendo que Jun le preguntara si no podía decirlo. Hyeon respondió afirmativamente, pero Jun le dijo que si no podía explicar, tampoco podría ver a Gun. Esto lo dejó en shock, pero aún así intentó rogarle a Jun que lo dejara entrar. Jun le dijo que parara y le recordó que era el director que servía a Gun,
por lo que no podía llevarlo a Gun sin conocer su razón. Luego, Jun se dio la vuelta y le dijo que se fuera, pero él persiguió a Jun, gritando que no podía hacerlo. Se arrodilló en el suelo y le suplicó a Jun. Jun le preguntó si era tan importante, y él respondió afirmativamente. Jun le dijo que considerando que había venido desde lejos, no se podía evitar, y le dijo que esperara allí, a lo que él le agradeció sorprendido. Un minuto después, Jun entró en la habitación de Gun. Gun le preguntó a Jun si Hyeon había venido, y Jun lo confirmó. Le dijo a Jun que si Hyeon había venido temprano en la mañana, parecía que Hyeon estaba tratando de devolver el libro del arte del corazón de las nubes convergentes, lo que confundió a Jun. Preguntó si Hyeon tenía alguna otra razón además de eso, pero Jun solo preguntó si no era un mal plan. Gun sonrió y le dijo a Jun que era bueno para ellos, preguntándose si la envidia de su cuarto hermano ya había resurgido o si los rumores venían desde dentro del escuadrón de la Tortuga Negra. Luego le dijo a Jun que sería mejor encontrarse con Hyeon en lugar de enviarlo de regreso. Sin embargo, Jun señaló que si tomaban de vuelta el libro del arte del corazón de las nubes convergentes, no reflejaría bien en ellos. Gun estuvo de acuerdo, diciendo que no deberían recuperarlo, pero Jun le recordó que Hyeon había venido a devolverlo. Gun le dijo a Jun que no se preocupara y que dejara entrar a Hyeon. Hyeon entró en la habitación y se presentó con respeto como el líder del equipo 17 del escuadrón de la Tortuga Negra, mientras Jun miraba a Hyeon, pensando que ya que Gun lo había dicho todo, Gun debía tener un plan. Le dijo a Hyeon que había venido temprano por la mañana y le preguntó si había algo urgente. Hyeon sacó el libro de su pecho y le dijo que había recibido un regalo que no podía manejar. Luego, Hyeon le dijo que sabía que era de mala educación hacerlo, al menos. Sin embargo, cree que no es algo que pueda aceptar. Le dijo a Hyeon que pensaba que sabía de modales y le preguntó si alguien más había visto el arte del corazón de las nubes convergentes o algo parecido, lo que sorprendió a Hyeon. Hyeon le dijo que nadie más lo había visto. Él le dijo a Hyeon que correr allí temprano en la mañana cuando nadie lo había visto siquiera era demasiado apresurado. Luego le preguntó a Hyeon si no parecerían muy cercanos, ya que él había venido corriendo justo después de recibir el regalo. También mencionó que el escuadrón de la Tortuga Negra estaba más cerca de su cuarto hermano, lo que significaba que si hubiera un rumor de que Hyeon y él tenían una conexión profunda, su cuarto hermano no lo dejaría en paz. Hyeon le dijo que no pensó tan lejos, pero él le dijo a Hyeon que le preguntaría una última vez y le preguntó si realmente no había nadie más que hubiera visto el libro. Hyeon permaneció en silencio por un momento y respondió que no, recordando a Tik dándole el regalo. Le dijo a Hyeon que hiciera parecer que no había recibido el arte del corazón de las nubes convergentes, porque era la única forma en que todos podrían estar a salvo. Hyeon se quedó sin palabras y se preguntó si Tik tenía la intención de devolver el arte del corazón de las nubes convergentes sin ser descubierto. Guen asintió, dándose cuenta de que era poco probable que nadie más lo hubiera visto, ya que Hyeon había venido solo y había devuelto el arte del corazón de las nubes convergentes, como Awon había dicho. Sabía que alguien debió haber presionado a Hyeon, y pensó que si ese fuera el caso, significaba que había alguien más que deseaba encubrirlo. Luego le dijo a Hyeon que creía que era mejor llevarse el arte del corazón de las nubes convergentes tal como estaba, pero Hyeon le dijo que devolvería el libro. Llamó a Hyeon por su nombre completo y, luego, se volvió para enfrentarlo y le preguntó seriamente si estaba actuando como un noble hipócrita hasta el final. Hyeon se sorprendió y le preguntó qué quería decir con un noble hipócrita y cómo podía hacer tal cosa. Le dijo a Hyeon que si tenía demasiada modestia, terminaría como ellos y le preguntó qué justicia perseguía el verdadero culto. Hyeon respondió, la fuerza. Le dijo a Hyeon que la búsqueda interminable y la indulgencia de la fuerza eran la razón principal por la que el culto del demonio celestial y los muramunianos acabaron oponiéndose entre sí. Mientras que los muramunianos desarrollaban su fuerza para proteger la justicia, el demonio celestial perseguía el poder por sí mismo, y el arte del corazón de las nubes convergentes desarrollaba significativamente su Kai. Sin embargo, él lo rechazaba con demasiada modestia. Luego le dijo firmemente a Hyeon que eso no seguía las enseñanzas del verdadero culto. Hyeon se inclinó ante él y le dijo que no había pensado tanto en eso. Luego le dijo a Hyeon que regresara y reflexionara profundamente sobre cuáles son las enseñanzas del verdadero culto. Hyeon le dijo que grabaría sus palabras profundamente en su corazón.
Luego, Hyeon salió pensando que los pensamientos de Gun eran profundos a su corta edad y notó que la sangre del demonio celestial realmente era diferente mientras ocultaba el libro nuevamente en su ropa. Al día siguiente, en el campo de entrenamiento, Hyeon les gritó a sus hombres que se movieran más rápido porque sus espadas eran lentas. Se sintió incómodo al mirarlos. Gun notó que parecían reacios a practicar por alguna razón. Sabía que estos hombres estaban entrenando en las grandes artes de la espada de la gran montaña, una técnica fundamental de espada del culto divino del demonio celestial. De estas técnicas, la que había sido entrenada intensamente por el escuadrón de la Tortuga Negra se llamaba la espada 42 de la Tortuga Negra. Le preguntó a Awon si estaban insinuando que no podían demostrar técnicas de espada que no fueran las grandes artes de la espada de la gran montaña. Awon simplemente respondió, preguntando si no era obvio. Hyeon luego preguntó la opinión de Awon, y Awon, mirando perplejo, preguntó si se refería a sus artes marciales. Awon explicó que aunque estos hombres tenían los conceptos básicos, todavía había muchas áreas en las que fallaban. Esto planteó preguntas para Gun. A pesar de que estos hombres habían sido seleccionados por el escuadrón de la Tortuga Negra, Awon aclaró que, en comparación con el escuadrón del Tigre Blanco o el escuadrón del Pájaro Carmesí, aquellos considerados fuertes dentro del escuadrón de la Tortuga Negra solo llegaban hasta el 10º equipo, liderado por las 10 alas. Por debajo de eso, no se los consideraba especialmente fuertes. Awon también mencionó que las artes marciales del equipo 17 no eran nada especiales y, en la actualidad, las artes marciales de Hyeon-mon deberían estar al mismo nivel. Sin embargo, tranquilizó a Gun diciéndole que no tenía por qué preocuparse porque se había acercado a Hyeon con un ojo en él. Luego, Gun le preguntó a Awon sobre la probabilidad de que su cuarto hermano se quedara quieto, y Awon respondió que el cuarto señor no tendría otra opción. Hyeon volvió una vez más porque su cuarto hijo, Myung-hon, no se movía como se esperaba. Si todavía no había reacción, sospechaba que podría haber confundido a Jun con alguien más. Comenzó a alejarse, lo que llevó a Awon a preguntar a dónde se dirigía. Mon respondió que había algo que tenía que hacer. Luego, le ordenó a Awon que continuara reuniendo información sobre Hyeon y se la transmitiera, una orden que Awon siguió. Un minuto después, Gun llegó al oeste del barrio y se relajó, comprendiendo que esta era la parte fundamental de la técnica de respiración. A diferencia de la posición del loto de las 9 sectas y un gremio, colocó sus manos en sus rodillas en lugar de en su centro Kai, después de inhalar profundamente por la nariz y llevar la respiración profundamente a su cuerpo. Lo exhaló por la boca. Sintió que estaba teniendo un buen comienzo, sabiendo que en lo básico de las artes internas del corazón Kai, una mente vacía era esencial donde ni siquiera se permitía la satisfacción. Se concentró hasta el punto en que perdió la noción del tiempo, practicando hasta que el sol se ocultó por completo. Entonces, abrió los ojos al escuchar una campana sonando afuera. Notó que habían sonado 2 golpes en la campana de madera, lo que significaba que eran las 2 de la madrugada. Se puso de pie, planeando terminar su trabajo por el día. Luego, notó que el sudor le caía al suelo y se preguntó si era la etapa del sudor profundo, lo que significaba que la mala energía se estaba propagando por su cuerpo, fluyendo mezclada con el sudor. Estaba seguro de que estaba logrando las cosas mucho más rápido que antes. Pensó que podría ser un problema que se emocionara tanto solo por llegar a la etapa del sudor profundo. Sin embargo, lentamente se desplomó mientras pensaba que aquellos a quienes necesitaba alcanzar ya se habían convertido en expertos de primera categoría. Se desplomó en el suelo, empapado en sudor, decepcionado de que su cuerpo se sintiera débil. Se preguntó si era porque había alcanzado la etapa del sudor profundo sin tener un centro Kai. Se sintió patético porque ya había una brecha de 18 años entre él y el primero, Myeong-yong, en artes marciales y experiencia. Todavía estaba muy atrás, e incluso su tercer hermano, Myeong-yong, se había convertido en un experto líder. Sabía que para acortar esa brecha un poco más, no podía permitirse caer. Maldijo frustrado y pensó que primero necesitaba mejorar su resistencia. Juró hacerlo mejor a partir de mañana, mientras aún estaba afuera, pensando que escuchaba a alguien durmiendo en algún lugar y preguntándose si estaba imaginando cosas. Al día siguiente, Aon entró en pánico y lo llamó, haciéndole preguntarle a Aon qué pasaba. Aon le dijo que John había sido degradado y lo habían destinado a la guarnición en la entrada de la gran montaña. Pico Chinga sonrió pensando que John fue degradado en lugar de expulsado. Podría no ser el mejor resultado, pero al menos era el segundo mejor.
Le dijo a Aon que no podrían llevar a John allí de inmediato, y Aon estuvo de acuerdo, pero dijo que parecía que John podría unirse a ellos pronto. Le dijo a Aon que dejaría todo lo demás en sus manos, a lo que Aon asintió respetuosamente. Un mes después, ya que había estado entrenando en la técnica de cultivo Taegon Kai, finalmente tenía un centro Kai. Era del tamaño de una yema de dedo, pero pensó que estaba bien ya que había pasado la primera barrera. Sabía que no había nada mejor que las artes internas del corazón del alto cielo para expandir el centro Kai inferior. Así que solo tenía que recolectar constantemente Kai y convertirlo en fuerza interna, aunque antes no lo supiera. Cuando llegó a la parte superior de su casa, liberó su poder y notó que la cantidad de Kai que estaba reuniendo no era pequeña. Esto lo hizo preguntarse si era porque había alcanzado la etapa del sudor profundo. Sabía que, con esta velocidad, estaba seguro de que podría abrir su centro Kai medio dentro de 3 años. Al día siguiente, la criada lo despertó, informándole que era hora de levantarse. Le preguntó la hora y ella respondió que era temprano, alrededor de las 5 de la mañana. Él preguntó por qué necesitaba entrar tan temprano, y ella le recordó que hoy era el día de reunirse con el líder del culto. Se preguntó si era el día de reunirse con el líder del culto, que también era su padre. Un momento después, Seok Bae-jian, la criada principal del gran palacio de las flores y la secretaria del líder del culto del demonio celestial, lo saludó. Había pasado un tiempo desde la última vez que se habían visto. Sabía que Jian era hábil, tanto en belleza como en artes marciales. A pesar de su cercanía con su padre, no se le permitía ser la amante de su padre. Le informó que la había solicitado como su guía, y ella lo condujo. Mientras avanzaban, se preguntó si Jian era del clan Hijusok porque sentía que se estaba involucrando con ellos en muchos lugares. Un minuto después, llegaron a la habitación, y Jian sugirió que sería una buena idea que Aewon esperara cerca. Aewon estuvo de acuerdo y dijo que esperaría afuera, y Jian lo dejó entrar. Una vez que estuvo sentado, ella comentó que él era el primero en llegar hoy también. Él preguntó si no era obvio que el más joven había llegado temprano, y ella respondió preguntándole cómo podría ser obvio. Él respondió que creía que era desobligado hacer esperar a su padre y a su hermano, a lo que ella lo elogió, diciendo que era una buena respuesta. Cuando ella estaba a punto de irse, le dijo que parecía que había aprendido muchas cosas de los libros y notó que algo había cambiado en Gun. Se preguntó si eran sus ojos claros, su voz calmada o sus acciones suaves. Luego le dijo que estaba aprendiendo muchas cosas de los libros, pero no creía que todo estuviera en los libros, lo que la sorprendió y estaba a punto de decir algo. Pero de repente, Gak irrumpió en la habitación y gritó, ordenándole que lo guiara. Gak lo vio y le dijo que debía haber venido desde los cuartos occidentales y preguntó cómo llegó antes que él. Gun simplemente respondió que era porque salió temprano, pero Gak le preguntó si no era porque estaba maquinando algo y respondió que no podía pensar en tal cosa ya que tenía prisa. Jian sabía lo que había cambiado para él y lo que antes no tenía pero ahora tenía, y era que Gun tenía más composición, lo que la hacía preguntarse cómo Gun había ganado tal composición y qué tipo de cambio de actitud había tenido. De repente, alguien entró y gritó que todos parecían haberse apresurado, y Gak respondió temeroso que era un problema si llegaba tarde que su hermano. Luego, el quinto de sus hermanos, Mian Hyun, entró en la habitación, haciéndolo pensar que su yo anterior no habría sabido que la voz alta de Hyun y el movimiento exagerado eran solo un acto para ocultar sus pensamientos. Hyun abrazó a Gak y le preguntó dulcemente cómo estaba, sorprendiendo a Gak y diciéndole a su hermano que esperara un minuto. Luego, Hyun le preguntó cómo estaba él también, y él le dijo respetuosamente a Hyun que hacía tiempo que no lo veía, y que había pasado su tiempo leyendo libros, pero Hyun simplemente le preguntó si todavía estaba en eso de Confucio dice y le dijo que era algo mendaz. Sin embargo, él aún le dijo a Hyun que también estaba leyendo el texto sagrado del culto divino, sabiendo que Hyun estaba tratando de avergonzarlo, pero juró que eso no funcionaría. De repente, alguien les dijo que el gran líder del culto iba a llegar, haciendo que él pensara que finalmente su padre estaba allí. El líder del culto divino del demonio celestial, Mian Jung, entró en la habitación y saludó a sus hijos después de mucho tiempo. Les preguntó cuánto tiempo planeaban quedarse de pie, luego les instruyó que se sentaran, y todos obedecieron en silencio. Hyun notó que Hyun había progresado un poco en su entrenamiento, pero Hyun respondió que todavía no era suficiente, revelando su nerviosismo. Esto hizo que Hyun se diera cuenta de que Hyun podría haber estado exagerando antes,
pero ahora no podía hablar con confianza. Gion animó a Gion, diciéndole que si trabajaba duro, podría alcanzar sus objetivos, y Gion agradeció a su padre. Luego, Jung se dirigió a Gak y le preguntó si había elegido su camino. Gak, sonando ansioso, respondió que sí, y que estaba apuntando a las 4 grandes leyes de protección, mostrando su dedicación a las artes marciales. Gak también prometió comenzar de inmediato, con las manos temblorosas, revelando su propio nerviosismo. Jung notó que incluso Gak estaba ansioso y se preguntó si las reuniones con su padre siempre eran tan pesadas. Luego, Jung llamó el nombre de Gun y mencionó haber escuchado algunos rumores sobre él, sugiriendo que había experimentado una iluminación. Gun notó las palabras de su padre, que ni siquiera dijo que cambió sino que lo llamó iluminación. Gun trató de minimizarlo, pero Jung le aseguró que no tenía que ocultarlo y explicó que la iluminación no se aplicaba solo a las etapas de las artes marciales. Aclaró que si la mentalidad o la actitud de vida de alguien cambia de la manera correcta, también se le podría llamar iluminación. Gun le dijo a Jung que simplemente estaba viviendo cada día al máximo. Gion no podía creer lo tranquilo que estaba Gun, incluso cuando sus hermanos estaban nerviosos. Las sirvientas sirvieron la comida, y Jung se preguntó si tal vez el hermano menor podría ser un candidato para el dirigible. Durante la comida, Gak susurró a Gion, preguntándole si había respondido bien, y Gion asintió. Gion pensó que Gak siempre había sido así que no le importaba. Pero se preguntó si Gun siempre había tenido ese tipo de personalidad. Jung golpeó sus palillos en la mesa y les preguntó si querían algo, instruyendo a Gion que hablara primero. Gion respondió que no faltaba nada, gracias al cuidado de muchas personas. Luego, Jung preguntó a Gak qué quería, y Gak, sudando, expresó su deseo de tener una espada de doble filo. Jung prometió darle a Gak una espada de doble filo como regalo si lograba algo en sus artes marciales, y Gak agradeció a su padre. Luego, Jung le preguntó a Gun qué quería, lo que hizo que Gun se preguntara por qué siempre era el último en responder y pensara que solo tenía que responder bien en este momento. Luego le dijo a Jung que no sabía lo que pensaría si lo decía, pero que necesitaba fichas de plata. Jung le preguntó por qué necesitaba fichas de plata y si era para comprar más libros, pero él respondió que no. Entonces, Jung le preguntó por qué necesitaba fichas de plata. Apretó sus manos, inseguro de si su plan funcionaría, pero sabía que debía intentarlo primero. Luego le explicó a Jung que solo estaba pensando en sus estudios, por lo que no podía prestar atención a las personas bajo su mando. Hacía unos días, había revisado sus alojamientos y la situación no parecía buena. Jung le preguntó si significaba que necesitaba dinero para cuidar a las personas bajo su responsabilidad, y él respondió que pensaba que un noble que no podía cuidar de su entorno no era diferente de un arrogante, lo que sorprendió a su padre. Aunque esperaba que funcionara, de repente, Jung rió fuertemente y gritó que no permitiría que su hijo menor se convirtiera en un arrogante. Luego le dijo que le daría lingotes de plata. Después de compartir una comida juntos, Aegon corrió hacia él, preocupado, y le preguntó qué había pasado. Él le preguntó a Aegon a qué se refería, y Aegon le dijo que había escuchado risas fuertes provenientes del pabellón, lo que le hizo preguntarse si se había oído tan lejos. Le dijo a Aegon que no era nada y que solo había pedido algunos lingotes de plata a su padre, lo que dejó a Aegon sorprendido. Aegon le preguntó si había elegido lingotes de plata que no eran para las artes marciales, pero él le preguntó a Aegon si eso era extraño. Aegon gritó, diciéndole que era muy extraño y que había perdido la oportunidad de aprender artes marciales cuando solo ocurría de vez en cuando. Sin embargo, le dijo a Aegon que lo olvidara y le ordenó preparar el salón de entrenamiento una vez que regresaran. Aegon, confundido, le preguntó por qué y para quién se usaría. Le dijo a Aegon que hablaba mucho y que, por supuesto, era para que él entrenara en artes marciales. Aegon, aún más confundido, le preguntó si alguna vez había aprendido artes marciales antes y si estaba tratando de contratar a un maestro con los lingotes de plata que recibió del líder del culto. Él solo le preguntó a Aegon de qué estaba hablando y le dijo que usaría ese dinero en otro lugar. Aegon le preguntó si había decidido dónde usarlo, y él respondió que sí. Le dijo que había algo que tenía que hacer mientras ponía algo sobre la mesa. Luego le entregó el pergamino a Aegon y le ordenó reclutar a las personas enumeradas en ese documento. Aegon lo miró con sospecha y le preguntó si creía que las personas de la lista eran de confianza. Él respondió que era lo que sabía.
Aewon pensó que Gun nunca salía de los cuartos occidentales, por lo que las personas habían escrito allí a las personas recomendadas por el respaldo de Gun y supuso que valía la pena intentarlo. Luego le dijo que simplemente se lo dejara a él. Pero antes de que Aewon se fuera, le ordenó que mejorara el alojamiento y la comida de los sirvientes que se quedaban en los cuartos occidentales. Si alguien estaba pasando por momentos difíciles en su familia, debía ayudarlos. Aewon le preguntó si necesitaba llegar tan lejos porque le parecía un poco excesivo. Él le dijo a Aewon que esa era la razón por la que había pedido el dinero a su padre. Le dijo a su padre que quería mejorar el trato hacia las personas bajo su mando. Mientras tanto, en el puente, Jun le pregunta a Jian qué piensa. Ella le pregunta si está hablando de Gun. Jun le pregunta por qué Gun tiene que pedir lingotes de plata cuando lo que Gun necesita debe ser artes marciales. Jian le dice a Jun que podría ser porque Gun está mirando hacia abajo en lugar de hacia sí mismo. Gun estaba demasiado abajo para mirar hacia arriba. Además, Gun podría estar mirando hacia abajo y no hacia arriba, por lo que era algo natural para Gun. Más que nada, ella le pregunta a Jun si no sería una buena idea mirar hacia abajo. Jun le dice que piensa de manera diferente. Se pregunta si Gun podría haber reconocido que estaba en la cima. En otras palabras, Gun se dio cuenta de que había personas por debajo de él. Ella le dice a Jun que el cambio de actitud y acciones de Gun deben deberse también a eso. Gun es consciente de quién es y de qué posición ocupa. Le dice que es una de las cualidades que debe tener un monarca. Pero ella le dice que eso puede ser cruel para Gun. Jun le dice que podría serlo si Gun fuera un chico lleno de ambiciones. Pero si no es el caso, se abriría un nuevo camino. Ella le pregunta si, por casualidad, está pensando en convertirse en el respaldo de Gun. Él responde que no cree que pueda. Pero le pregunta qué pasa con él. Mientras tanto, en los cuartos occidentales, Gun estornuda ruidosamente y se pregunta si alguien está hablando de él. Luego, él balanceó su espada de madera, sin saber cuánto tiempo había pasado desde que empuñó su espada. Luego levanta su espada, pensando que debería empezar, y continúa practicando su espada de manera continua, pensando que debería mostrar su lado torpe hasta cierto punto, para que si hay un espía en esa habitación, puedan observarlo bien. Una de las criadas notó que estaba balanceando su espada en las grandes artes de la espada de la montaña y se preguntó de quién lo había aprendido. También notó que la postura de Gun era perfecta, pero no había poder ya que no tenía energía interna, por lo que no podían utilizar a Gun en una batalla real. Era como si el séptimo príncipe estuviera diciendo que no había necesidad de preocuparse porque era impotente. Pero luego, cuando agarró la espada de madera con fuerza, se concentró frente a él y balanceó rápidamente su espada en una gran posición. Se sorprendió al darse cuenta de que no estaba utilizando las grandes artes de la espada de la montaña. Casi usó cuchillas fantasma. La boca de la dama se abrió de sorpresa mientras él esperaba que nadie lo hubiera notado. Pero entonces alguien dijo que estuvo bien, lo que lo sorprendió, y preguntó quién era. La dama se sorprendió cuando él preguntó y de inmediato se arrodilló en el suelo, diciéndole que había cometido un grave error. Él le ordenó que levantara la cabeza y le aseguró que no lo castigaría. Luego le preguntó su nombre, y ella respondió que era Hya Jun. Él preguntó si sabía artes marciales y ella dijo que había aprendido un poco antes de llegar, lo que lo hizo pensar que muchas personas allí habían aprendido artes marciales, por lo que no era inusual. Luego explicó que si sabía artes marciales, sería responsable de limpiar y ordenar la sala de entrenamiento a partir de ahora, a lo que ella aceptó. Mientras tanto, en la base principal del escuadrón de la Vermilion, un hombre cuestionó si era la decisión correcta y aún respondió que su maestro, Gun, había elegido personalmente a Ho Kwon. Creía que si Ho Kwon fuera un hábil artista marcial, tendría un buen entendimiento de todo, incluso si no fuera el líder del grupo. Esto hizo que el hombre se preguntara si Ho Kwon estaba ocultando sus habilidades en artes marciales internas. De repente, el hombre le aconsejó seriamente que si sabía algo, sería sabio compartirlo. Esto lo hizo sentir la seriedad de la situación y preguntarse si se trataba de las artes marciales del escuadrón Trill. Le resultaba difícil creer que el hombre poseía tanto conocimiento sobre artes marciales internas y cuestionó si le importaba el bienestar del general de los cuartos occidentales. Explicó que Gun quería un guardaespaldas que lo protegiera y mencionó que las condiciones de vida en los cuartos occidentales habían mejorado, lo que les permitía contratar un guardaespaldas. El hombre estuvo de acuerdo en que podría ser el caso, pero preguntó por qué Ho Kwon debía ser la elección.
Él respondió que aunque las condiciones de vida habían mejorado, no podían permitirse contratar maestros conocidos. Kwon preguntó si esto significaba que estaban contratando a un artista marcial desconocido porque les faltaban fondos, y él confirmó a regañadientes que era el caso. El hombre reconoció que entendía la necesidad de contratar a un artista marcial desconocido, pero sintió que su pregunta no había sido respondida completamente. Sin embargo, le dijo que no tenía más información. Mientras se alejaba, mencionó que revisaría las solicitudes del joven maestro Gun. Hawin expresó su gratitud al hombre en nombre de su joven maestro. Se dio cuenta de que las artes marciales del Escuadrón Trill requerirían una década de su vida y se preguntó si tendría que lidiar con 4 o más de esas personas en el futuro. Luego llegó la noche y Hawin irrumpió en su habitación, gritándole. Alarmado, Hawin le dijo que debían romper lazos con la persona que le envió la lista. Él le preguntó a Hawin por qué, sabiendo que él fue quien creó la lista. Hawin, enojado, le dijo que no había una sola persona decente entre ellos. Él preguntó si la lista era tan inusual. Hawin respondió en voz alta, diciendo que no solo era extraña, cada persona en la lista era inútil. A este ritmo, los cuartos occidentales se convertirían en un grupo de individuos problemáticos. Él, no siendo un experto, pensó que la mayoría de las personas en la lista estaban al nivel del vicecapitán Kwon Wook de alto chique. Hawin dijo que podrían despedir a Kwon del escuadrón de Love Vermilion como simplemente ignorante porque Kwon aún no tenía reputación. Pero Ping Echung del escuadrón del Tigre Blanco era un perezoso borracho con habilidades marciales muy bajas. Se preguntó si Echung era así. Luego Hawin mencionó que Kwon Eun del escuadrón Radwen también era un problema porque Eun había sido encarcelado en la prisión subterránea por amotinarse. Esto lo hizo preguntarse por qué ese niño inocente estaba en la prisión subterránea. Hawin continuó diciendo que las otras personas también eran problemáticas, incluyendo a un ladrón notorio e incluso a alguien que frecuentaba burdeles debido a un fuerte gusto por las mujeres. Hawin enfatizó que, sin importar qué, parecía que debían reconsiderar contratarlos como guardias. Le preguntó por qué los quería como guardias. Sabía que 2 de ellos eran líderes de escuadrones y los 3 restantes habían sido ascendidos a vicelíderes de escuadrones. Le preguntó a Hawin cuál era el problema y le dijo que incluso si los contrataban y no funcionaba, no perderían nada. Esto dejó a Hawin sorprendido y en silencio. Luego le dijo a Hawin que aunque fueran desconocidos, no eran malas personas y no sería un problema expulsarlos más tarde si fuera necesario, aunque notó que eran un poco diferentes de lo que había esperado. Hawin pensó que tenía un punto y que había personas con muchos problemas, por lo que incluso si fueran expulsados de repente, no dañaría la reputación de los cuartos occidentales. Luego Hawin sugirió probarlos antes de contratarlos, a lo que él estuvo de acuerdo, considerándolo una buena idea que deberían seguir. A la mañana siguiente, en el salón de entrenamiento, se podía escuchar un ruido fuerte. Un hombre de pelo amarillo gritaba, diciéndole a Jin que lo iba a matar. Jin llamó al hombre bastardo mientras Kwon trataba de detenerlos. Gun le preguntó a Hawin si estaban empezando una pelea por su cuenta. Hawin respondió que eran personas con muchos problemas. Gun se acercó una silla para sí mismo, diciéndole a Hawin que ahora que habían comenzado a pelear, debería observarlos y decirle cuán buenos eran. Jin lanzó su puño hacia el hombre, mientras Hawin le decía que el hombre alto de cara blanca con pelo amarillo era John Yanks. Se dio cuenta de que Yanks era ágil y tenía bastante técnica. Yanks esquivó fácilmente el ataque de Jin, lo que lo sorprendió. Notó que los movimientos de las manos y los pies de Yanks parecían improvisados. John Yanks no era una exageración. Luego Hawin preguntó acerca de Jin, y Hawin respondió que como ex miembro del escuadrón Radwen, Kwon Jin estaba tratando de empujar a su oponente con fuerza. Pensó que, a juzgar por lo que veía, tenían habilidades excelentes. Le dijo a Hawin que ver más sería una pérdida de tiempo y que no parecía que la pelea terminaría fácilmente, por lo que debería detenerlos. Hawin estuvo de acuerdo de inmediato. Jin enojado intentó golpear a Yanks mientras lo llamaba un bastardo de rata, pero Yanks simplemente evitó su ataque. Le dijo a Jin que si él era un bastardo de rata, él sería un bastardo de cerdo, lo que enfureció aún más a Jin. Luego Yanks saltó hacia Jin, gritando que ahora era su turno. Atacó rápidamente a Jin con sus puños, haciendo que Jin notara que Yanks era rápido pero ligero. Jin lanzó su puño hacia Yanks mientras le decía que ahora lo acabaría, pero Yanks también avanzó hacia Jin.
Le dijo que eso era lo que le gustaría decir, pero luego alguien agarró la mano de Jin y la mano de Yang y los lanzó poderosamente. Les dijo que era suficiente. Jin cayó al suelo, mientras que Yang mantuvo su posición y preguntó enojado quién era, pensando que la persona era un maestro. Hawin se presentó como el general Kang Hawin de los Cuartos Occidentales y les dijo a todos que saludaran al joven maestro, Gun. Luego, los 5 hombres lo saludaron respetuosamente. Vio a Ho Quan, a Eunmun, Ping Yechun, Quan Jim y Ho Yangs, que se miraban con desprecio. Les dijo que la razón por la que los había llamado allí era para elegir a los guardias guerreros de los Cuartos Occidentales. Yangs apartó la mirada, preguntándose quién los reconocería para eso, y Echun apartó la mirada, pensando que lo terminaría moderadamente y se iría a tomar algo. Hawin notó que claramente lo odiaban. También notó que estaban despreciando a los Cuartos Occidentales, así que les dijo que sería una buena idea que lo tomaran en serio porque planeaba enviar a quienes no fueran seleccionados de inmediato al Monte Bayowai. Se sorprendieron al oírlo, preguntándose si era el Monte Bayowai que conocían, el lugar donde uno que sube se convierte en un cadáver al bajar. Se preguntaron si Gun los estaba enviando allí solo por no pasar una mera selección de guardias guerreros, pero él solo sonrió y les dijo que primero aflojaran sus cuerpos. Mientras tanto, en el clan Hijusok, el patriarca del clan Hijusok, Seok Jun Myang, estaba pensando en el gran líder del culto y en el séptimo señor. Yong le dijo a Jun Myang que creía que sería mejor no darle tanto énfasis a las palabras de su líder del culto. Ella sentía que solo el gran Jun mostraba interés en el cambio de Gun, por lo que no había razón para arriesgar el ascenso y la caída del clan por un mero interés pasajero. También pensaba que Gun no encajaba bien en la competencia por la sucesión, que estaba llena de sangre y conspiraciones. Sin embargo, Jun Myang le dijo que su anterior gran líder del culto le había dicho que ningún barco puede navegar sin viento. Aún así, ella le dijo a Jun Myang que había solo una pequeña posibilidad de que Gun ganara la competencia por la sucesión. Jun Myang respondió que no esperaba que Gun lograra algo grandioso. Solo estaba pensando en usar a Gun como un peso para perturbar el equilibrio. Ella expresó su preocupación de que eso pudiera ser demasiado cruel, pero Jun Myang le preguntó si ser olvidado como el más joven sin poder no era aún más cruel. Una hora después, en la sala de entrenamiento, Kwang se preguntaba cuánto tiempo debían seguir y si Gun estaba probando sus límites. Yang estaba enojado porque no había esperado un día y una noche de combates ininterrumpidos y continuos. Eun se preguntaba si se relajaban, los llevarían al monte Baeobai. Aegon le dijo a los 5 hombres exhaustos que solo era para el examen de hoy y que debían regresar a sus puestos y descansar. Les preguntó a Aegon cómo les había ido y si estaban bien después de revisarlos. Aegon respondió que no estaban simplemente bien. Creía que los reclutas de Gun no solo eran físicamente capaces, sino también prometedores. Se preguntó de dónde habían encontrado talentos como esos. Aegon le dijo que si aprendían de un excelente experto, pensaba que se volverían más fuertes que la mayoría de los artistas marciales de nivel de capitán de equipo. Sugirió que trajeran a alguien para enseñar, lo que hizo que Aegon se preguntara si las personas que apoyaban a Gun estaban planeando algo. Luego, le dijo a Aegon que tenían una condición. Aegon preguntó cuál era. Él explicó que enseñarían a los guardaespaldas en una sala de entrenamiento subterráneo y insistió en que Aegon se asegurara de que no pudieran verse las caras. Aegon estaba perplejo y preguntó si alguien podía enseñar correctamente sin verse las caras. Hizo una pausa por un momento, considerando si esta era la única forma si él iba a ser el que enseñara. A la mañana siguiente, en el campo de entrenamiento, Kwang preguntó cansado si aún no era hora de Gun. Eun respondió que parecía que sí, mientras Yang preguntaba qué tipo de prueba tendrían hoy. Eun le preguntó a Yang si estaba bien, y Yang respondió burlonamente que como no había razón para que fuera al monte Baobai, no tenía de qué preocuparse. Por otro lado, Echon le preguntó a Kwang si su nombre era Ho Kwang, a lo que él respondió que sí. Luego, Echon le dijo que podría tener una oportunidad de sobrevivir, lo que hizo que Kwang entrara en pánico mientras preguntaba si en verdad sobreviviría. Echon le aseguró que, al menos, no sería arrastrado al monte Baobai, ya que Gun parecía tener un gran interés en él. Sin embargo, Eun se rió y preguntó si creía en esa mentira tan bien presentada. Luego, Hawin llegó y preguntó si todos estaban listos, a lo que todos respondieron enérgicamente que sí. Entonces, Hawin les ordenó acercarse.
Pero en realidad, a ninguno de ellos realmente le gustaba ser guardaespaldas o lo que fuera, pero preferían trabajar bajo Gun 100 veces más que dirigirse al monte Baobai. Gun asintió y sonrió a Hawin. Luego, Hawin les informó que su joven señor, Gun, había decidido mostrarles clemencia y los había aprobado a todos los 5, por lo que deberían mostrar su gratitud. Esto los dejó un poco confundidos, pero luego mencionó que había condiciones. Hawin llamó a Peng Echon y le dijo que a partir de hoy no habría bebida. Echon le preguntó qué quería decir con no beber, y Hawin explicó que su falta de logro se debía al alcohol. Echon entró en pánico y le dijo que había perdido algunas sesiones de entrenamiento, pero no por culpa del alcohol. Gun estuvo de acuerdo y le dijo que le daría la oportunidad de demostrar su palabra en 10 días. Le creería si después de 10 días peleaba contra Zhou Quan, dejando a Zhou Quan atónito, sorprendido y confundido. Echon respondió que entendía en ese momento después de que derribaría a Quan y luego bebería todo lo que quisiera. Gun llamó a Hawin y mencionó que había escuchado que disfrutaba peleando. Hawin respondió que no le gustaba pelear, simplemente había muchas personas que buscaban problemas. Gun le preguntó por qué pensaba que buscaban problemas, pero Hawin no pudo responder. Así que Gun le informó que era porque él comenzaba las peleas. Ordenó a Hawin que dejara de pelear sin motivo a partir de ahora y prometió darle una oportunidad para demostrarlo en 5 días, ignorando a Echon, que todavía estaba hablando. Hawin preguntó si era una oportunidad para luchar con Quan, a lo que Gun respondió que sí, dejando a Quan preocupado y llamándolo en desesperación. Luego se volvió hacia Hawin y mencionó que había oído hablar de sus hábitos con las manos, advirtiéndole que si causaba algún problema por culpa de ellos, recurriría a medidas extremas como cortarle las extremidades. Esto hizo que Hawin saltara de miedo y prometiera corregir sus hábitos, rogando desesperadamente que se retirara la amenaza extrema. Gun aceptó darle a Hawin una oportunidad también y le dijo que, después de medio mes, debería ganar un combate contra Quan. Quan no respondió, sintiéndose derrotado. Yanks, quien había presenciado todo, se comprometió a mantenerse alejado de las mujeres si perdía ante Quan, incluso jurando no tomar la mano de una mujer. Gun lo elogió y Quan, sintiéndose derrotado, dijo que haría lo mismo. Luego, Gun instruyó a Yanks a pelear después de un mes y le informó que no podría conocer a una mujer hasta entonces. Yanks aceptó los términos. Los otros 4 hombres miraron a Quan arrodillado en el suelo, pensando que no debería ser un problema vencerlo. Gun les dijo que regresaran, dejando a Quan preguntándose qué tenía planeado para él. Más tarde, Gun llamó a Quan y le ordenó que lo siguiera. Llegaron a la sala de entrenamiento subterráneo en el cuarto occidental, donde Gun informó a Quan que habían invitado a un experto para enseñarle artes marciales. Quan preguntó si iba a aprender artes marciales allí y Gun lo confirmó. También le dijo a Quan que si aprendía de este experto, no tendría dificultades para enfrentarse a los otros 4. Sin embargo, necesitaban limpiar la sala de entrenamiento antes de comenzar. Quan preguntó cuándo podría comenzar a aprender y expresó su deseo de recibir instrucción antes de enfrentarse a los demás. Gun le preguntó si creía que no podía ganar ahora y Quan admitió su vergüenza pero estuvo de acuerdo con la evaluación de Gun. Gun aconsejó a Quan que un hombre necesitaba mostrar algo de presunción y no parecer demasiado honesto. Le dijo a Quan que recordara que si parecía demasiado reservado, no podría mostrar sus habilidades. Sugirió que comenzaran el entrenamiento en 2 días. Quan juró liberarse de su caparazón de normalidad y volverse fuerte. Gun instruyó a Quan que regresara primero, ya que tenía otros asuntos que atender. Quan estuvo de acuerdo y se fue. Cuando estuvo solo bajo tierra, Gun le dijo a Jun que podía salir ahora. Ella se disculpó con él, pero él la tranquilizó diciendo que estaba bien. Luego le preguntó si había mencionado que estaba aprendiendo artes marciales y enfatizó que conocer el origen de alguien era importante allí. Gun mostró interés en ver las artes marciales que ella había aprendido. Jun explicó que su atuendo actual no era adecuado, pero Gun le aseguró que la perfección no era necesaria. Simplemente quería evaluar su nivel. Jun estuvo de acuerdo y Gun se preguntó con entusiasmo si ella se convertiría en una leal discípula. Cuando Jun se mueve, él nota que es la técnica del puño del leopardo lobo negro y se pregunta cómo sabe esa técnica de puño. No hay muchos lugares que enseñen el puño del leopardo lobo negro en el culto divino demonio celestial. Él piensa que es problemático y se pregunta si Jun no es del Gran Monte Nou, ya que el Gran Monte Nou está conectado con su cuarto hermano.
Él le grita que se detenga, y ella entra en pánico al darse cuenta de lo que es. 5 días después, en el campo de entrenamiento, Jaime está estirando su cuerpo. Detrás de él, Jung le pregunta a Ye-Hoon quién cree que ganará, y Ye-Hoon responde que se disculpa con Kwon, pero Jaime probablemente ganará. Él le pregunta a Kwon si también está listo, y Kwon responde con un simple sí. Jung se pregunta qué está pasando porque no ve ninguna emoción en el rostro de Kwon y nota que Kwon se ve diferente también, haciéndolo preguntarse si Jaime va a perder.